Ella se llamaba Uxía Carballal, y quienes trabajaban con ella en la cocina del crucero sabían que contaba pasos cuando oía o sentía demasiadas miradas. 8 desde la cámara frigorífica a tela plancha, 6 de la plancha a la mesa de emplatado, 3 de la mesa a la puerta batiente. También sabían que, antes de cada servicio, envolvía el cuaderno de recetas de su madre con una bolsa transparente, la misma que usó una tarde de lluvia en Vigo, cuando la tinta empezó a correrse, y lo guardaba bajo la camiseta, como si el corazón necesitara una tapa extra. Tenía la costumbre de secar las manos con un paño áspero y olerlo después, confirmando en silencio si la mezcla de naranja, salmuera y detergente coincidía con su idea de casa. Si coincidía, el día prometía. Les pedía a los colegas que no la presentaran por el micrófono cuando salía un plato elogiadísimo. Prefería que la gloria fuera anónima, sin focos ni aplausos. Le temblaban los párpados cuando notaba que alguien la observaba de 1900 frente. Entonces se inclinaba sobre las ollas, fingiendo buscar espuma, y repetía mentalmente los nombres de la abuela Marisqueira y de su hermana, como una letanía que la anclaba. Quien la conociera de verdad sabría que tenía miedo a la vitrina, no a la vida. Aquel amanecer en Palma la encontró descascando cítricos con una paciencia que daba envidia, mientras el puerto iba perdiendo sombras y ganando actividad. Grúas bostezando, turistas con mochilas ligeras, el rumor metálico de cadenas. El turno de desayuno exigía velocidad y silencio, y ella lo ejecutaba con esa precisión que no busca medallas, apenas continuidad. Tenía un mensaje de voz grabado para la hermana, en el que deletreaba con claridad y pausas, para que la lectura labial por video funcionara, y le describía el mar como un mantel que cambia de diseño sin pedir permiso. Lo enviaría más tarde, ya con calma. Quería contarle también que había encontrado en el catálogo de proveedores unos tiradores de puerta con formato ergonómico que, en mareas, facilitarían el acceso a quienes no perciben el timbre o temen empujones. Pensaba en rampas suaves, señalética clara, una mesa baja para niños curiosos, otra aislada para quien no tolera ruido. Evitaba los ojos ajenos incluso cuando no estaban sobre ella. Bastaba la sospecha. Y sin embargo, en la cocina su cuerpo parecía pertenecer a otro mundo, firme, sin temblor, protegido por el vapor que subía como una cortina. Ese mismo día, en el sector de salones reservados, desembarcó con discreción un hombre cuya biografía cabía en titulares pero no en abrazos. Pedro Ruán Zulueta y Barreda, navarro, 39 años, heredero de estaleiros y hoteles, famoso por cerrar acuerdos con la frialdad de quien mide pérdidas antes que rostros. Llegaba con un equipo pequeño y un itinerario punteado por reuniones y cócteles. Traía la urgencia de una concesión portuaria en Valencia que exigía, por capricho de inversores conservadores, estabilidad familiar como requisito tácito. Él no tenía tiempo para un romance real, tampoco el hábito. Se había acostumbrado a que la intimidad fuera un riesgo reputacional. Al pasar junto a la cocina de servicio, vio a Uxía inclinada sobre una olla, controlando el hervor con una precisión casi maternal, y algo en la escena lo desconcertó. La forma en que ella se hacía pequeña ante el mundo y grande ante la comida. La observó unos segundos más de lo que el protocolo considera educado, no como un cazador, sino como un técnico que descubre una pieza que encaja en un plan. No pensó en amor, pensó en un puente. El contacto inicial ocurrió sin ceremonia, en un pasillo de manteles planchados y carros de servicio. Uxía llevaba una cafetera térmica y, al notar la presencia de aquel grupo compuesto de trajes y relojes, apretó la mandíbula en ese gesto casi imperceptible que la ayudaba a no temblar. El líquido tembló por ella y derramó una línea mínima sobre el acero. Él pidió otra taza con una voz que no subía de volumen y le sostuvo la mirada apenas lo justo. Vio el cuaderno asomando bajo la tela y un nombre escrito con letra enérgica: Mareas. No hubo frases teatrales. Lo que hubo fue una oferta transmitida con la sobriedad de quien no romantiza necesidades. 15 días de compromiso simulado durante la travesía y los eventos en tierra. Apariciones calculadas ante cámaras y notarios.
a cambio del capital suficiente para abrir Mareas, con accesibilidad completa y un año de talleres gratuitos para el barrio. El 107 asistente extendió una tarjeta discreta con una hora de encuentro y una sala privada. Ella asintió sin prometer nada, y al alejarse contó los pasos de vuelta como si así pudiera recuperar el control robado por esa propuesta demasiado concreta. La cocina la reclamó con un asunto imprevisto. El concurso de tapa autoral a bordo, una tradición del barco que ese día, por insistencia de colegas, la empujó hacia la superficie que más temía. Le rogaron que participara con su postre de naranjas en 1900, calda y un hilo de aceite galego que olía a patio soleado después de la lluvia. Resistió un rato, hasta que recordó a la hermana señalando en videos viejos la palabra valor con la mano firme, y aceptó. Preparó la calda con azúcar moreno, piel de naranja y un toque de anís, dejando que el aroma corriera por el pasillo como una invitación sin altavoz. Al presentar el plato, el animador pronunció su nombre por los parlantes y ella sintió la electricidad desagradable de ser foco. Aún así, no huyó. El jurado probó, el público aplaudió, y la ovación pareció abrir una ventana en un cuarto sin aire. Pedro Ruán estaba allí. No aplaudía con entusiasmo, pero aflojaba algo interno, como quien se permite una duda. La victoria la puso, contra su voluntad, en el centro. Y ser centro, para quien aprendió a vivir de perfiles, duele y atrae en partes iguales. Antes de continuar, una breve pausa. Si esta historia ya te removió algo por dentro, cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Uxía cuando una oportunidad llega con condiciones difíciles? ¿Qué parte de su dilema te tocó más y por qué? Tu opinión ayuda a que esta comunidad crezca con conversaciones honestas. Suscríbete y activa las notificaciones ahora mismo para no perderte los próximos capítulos y nuevos relatos transformadores. Así YouTube te avisará en cuanto publiquemos. Quédate hasta el final, porque lo que está por ocurrir va a cambiarlo todo, y quizá te sorprenda más de lo que imaginas. Compartir tu experiencia y reaccionar hace una gran diferencia aquí. El triunfo la dejó con una mezcla rara de calor en las mejillas y frío en las manos, como si el cuerpo celebrara y la mente pidiera refugio a la vez, y durante unos minutos, Uxía caminó por los corredores sin rumbo claro, contando los pasos para apagarse por dentro. En el bolsillo llevaba la tarjeta con la hora del encuentro, y la sensación de que aceptar aquella cita era entrar en una sala con las luces encendidas hacia ella. En la despensa de secos, respiró junto a los sacos de harina y el zumo de naranja embotellado, abrió el cuaderno de su madre y rozó una página donde estaba la receta de roscas que solo hacían en fin de año. Tocó esa memoria para recuperar algo de control. Imaginó el Mareas como un lugar con mesas de madera clara y estantes bajos con libros de segunda mano, un timbre visual con luz intermitente en vez de campanilla, y un mostrador más bajo para quien llega con silla o con prisa y no quiere pedir permiso. Esos detalles eran su ancla. A la hora señalada, con el uniforme aún puesto y el delantal doblado, entró en la sala privada donde la esperaban un asistente serio, una abogada conectada por videollamada y Pedro Ruán, que la observaba con esa calma que no promete ternura, apenas eficacia. No hubo rodeos. El hombre explicó lo que estaba en juego con la claridad de quien traduce cifras a gestos públicos. Inversores supersticiosos con la idea de familia estable, fotos discretas en ciertos eventos, un par de apariciones en puertos clave, normas de contacto formal y tiempos cronometrados para evitar bochornos. Uxía escuchó con el corazón apretado por un miedo conocido, ser observada, y otro nuevo, ser definida por un papel que no escribió, y cuando pidió hablar de condiciones propias, lo hizo con una firmeza que sorprendió al equipo. Accesibilidad plena financiada desde el primer día, becas para talleres de repostería a jóvenes del barrio, un fondo para intérpretes de lengua de signos en las clases, abiertas, libertad absoluta para rescindir si la exposición afectaba a su hermana o a la abuela. La abogada tomó notas sin gestos, enumerando cláusulas con voz neutra, y Pedro Ruán asintió como quien reconoce que la utilidad necesita un marco ético para no apestar.
Acordaron además un límite: nada de exhibiciones íntimas, ninguna invasión a su espacio en la tripulación, y un gesto simple que selló el trato en silencio, un leve movimiento de cabeza que decía: entiendo lo que te cuesta. El documento llegó a un tablet en minutos, con páginas que parecían más frías que el acero de la cocina, e incluía penalidades simétricas para proteger a ambas partes, un acuerdo de confidencialidad y la lista de eventos, cóctel en cubierta esa misma noche, una visita a la sala de máquinas con prensa especializada al día siguiente, y una cena de beneficencia en Ibiza dentro de 4 jornadas. Uxía leyó despacio, reconstruyendo cada palabra como si fuera una receta peligrosa, y notó que, aunque todo estuviera ordenado, algo en su pecho vibraba como la campana de emergencia, no por el dinero, sino por la mirada ajena que vendría con él. Cuando firmó, no lo hizo desde la ambición, sino desde la promesa repetida de que su hermana tendría un lugar donde aprender a montar tartas sin pedir favores. Al salir, se detuvo frente a un ojo de buey. El mar tenía esa textura de aceite movido por una mano paciente, y ella recordó una frase que no decía por orgullo sino por defensa: no toda jaula está hecha de hierro, algunas se parecen a un contrato hasta que uno aprende a abrir ventanas. Esa idea no la consoló, pero le dio una dirección. La primera prueba llegó con el crepúsculo, en el cóctel de cubierta. Le prestaron un vestido sencillo de un verde que no gritaba, y una compañera le recogió el cabello sin hacerlo desaparecer, como si respetara su costumbre de esconderse un poco detrás del flequillo. El protocolo indicaba que caminaría junto a Pedro Ruán, a medio paso de distancia, sin entrelazar brazos, ofreciendo un perfil de serenidad doméstica que no forzara intimidad ni distancia excesiva. Un equilibrio narrado por fotógrafos que buscan titulares, no verdades. Ella respiró como antes de meter un bizcocho al horno, a ritmo regular, y se concentró en la temperatura del aire y en el peso de los zapatos para no pensar en los ojos. Él, a su modo, colaboró sin invadir. Habló lo justo con la prensa, desvió preguntas hacia el proyecto Mareas, con una naturalidad que demostraba ensayo y cuidado, y cuando notó que el pulso de Uxía se aceleraba, señaló discretamente hacia la barandilla, donde el viento hacía menos ruido de gente. No fue afecto, fue lectura atenta. Ese detalle le permitió a ella fraguar un disfraz creíble, el de una mujer que negocia con su miedo sin negarlo. El rumor corporativo hizo su trabajo rápido. Los inversores vieron un cuadro que les convenía y se relajaron lo suficiente como para hablar de plazos, y el equipo de Pedro Ruán respiró como si hubieran soltado un botón del cuello. Sin embargo, entre los brindis y las fotos controladas, apareció un hombre que no venía con ellos pero conocía la coreografía ajena: Zósimo Laredo, castellano, sonrisa de quien dona y cobra, fundador de una red de fundaciones que parecen espejo y, a veces, cortina. Se presentó ante varios con un tono que no exige, seduce, y al pasar junto a Uxía, dejó caer una frase amable sobre el poder de una cocina comunitaria bien financiada, el tipo de comentario que no suena a trampa hasta que uno lo vuelve a escuchar en su propia cabeza. Ella no supo todavía de qué estaba hecho ese brillo en la mirada de él, pero el cuerpo le avisó con un escalofrío breve, como un horno que pierde calor de golpe. Pedro Ruán percibió la escena a distancia, midiendo el riesgo con esa regla mental que compara beneficio y exposición, y tomó nota sin interrumpir. Sabía por experiencia que el primer enemigo rara vez se anuncia gritando. Esa noche, de vuelta en el camarote de 1900, tripulación, Uxía se sentó en la litera inferior con las piernas recogidas y el cuaderno de su madre abierto como una ventana pequeña. Grabó un mensaje de video para su hermana, articulando despacio para que la lectura de labios no exigiera esfuerzo, y habló del concurso, del vestido prestado, del aire en la cubierta que olía a sal y laca, y de una promesa que ahora tenía forma de contrato. No dijo todo. Dejó fuera el temblor de las manos cuando aplaudían de más, y ese rostro nuevo, Zósimo, que parecía practicar la generosidad como si fuera una llave maestra. Guardó el documento digital en una carpeta con nombre anodino,
escondiéndolo como se oculta una carta que puede cambiar un destino, y colocó el delantal doblado bajo la almohada, su amuleto de rutina. Antes de dormir, imaginó el Mareas una vez más, con una pizarra donde escribir el menú del día en letras grandes y claras, y un cartel al lado que invitara a quedarse sin consumir si el ánimo andaba roto. Esa imagen le aflojó la espalda. Aún así, cuando cerró los ojos, la cubierta volvió entera. Los flashes, la voz moderada de Pedro Ruán, el filo amable de Zósimo, y entendió que el mar, al amanecer, no iba a perdonar distracciones. El día siguiente amaneció con el motor vibrando como un zumbido continuo detrás de las paredes, y el aire del corredor olía a aceite limpio y metal tibio. Uxía fue asignada a preparar bandejas para la visita de prensa a la sala de máquinas, bocados de pan fino con tomate rallado, cuencos pequeños de aceitunas y, a pedido de un periodista italiano, su calda de naranja en versión degustación. Se aferró a la rutina como quien ajusta un nudo, cuchillo paralelo a la tabla, respiración acompasada, paños secos dispuestos en triángulo. En la puerta apareció Zósimo Laredo con un saludo que parecía conocer la temperatura exacta de cada contexto. Habló de cafeterías comunitarias y de un programa piloto que, según él, necesitaba manos como las de ella. Olía a madera dulce y a una colonia persistente, de esas que prometen permanencia. Pidió un contacto menos formal que el del barco, y ella entregó el correo genérico de la cocina. Nada más. Fue entonces cuando Pedro Ruán asomó desde el pasillo, no para marcar territorio, sino para fijar horario. La prensa baja en 5. El intercambio fue cortés, pero la lectura de fondo quedó clara para quien sabe oler riesgos. Zósimo tanteaba límites. Pedro tomaba nota. Uxía, en medio, registraba el temblor breve de su propia mandíbula y elegía seguir en la línea segura de su tarea, porque cocinar la protegía de las miradas. Antes del mediodía, la responsable de comunicación organizó un ensayo de respuestas para preguntas previsibles, y Uxía, sentada frente a una mesa desnuda, aprendió a traducir la rigidez del cuerpo en gestos mínimos, mirar un punto fijo ligeramente a la izquierda de la cámara, sonreír sin mostrar demasiados dientes, compactar las frases en bloques que no exigieran aire extra. El sudor le nacía en la nuca, esa zona donde siempre sentía el dedo frío del pánico, y cada recomendación parecía empujarla a la vitrina. Pedro Ruán observó en silencio, apoyado en el respaldo de una silla, y propuso una señal de escape. Si ella tocaba la barandilla con 2 dedos, él redirigiría la conversación hacia cifras o logística, lejos de su historia personal. No hubo promesas sentimentales, hubo estructura. Uxía negoció además un límite que para ella era sagrado. Nada de usar su apellido completo en la prensa, nada de convertir a su hermana o a la abuela en color humano. Él aceptó sin que se le moviera un músculo, quizá porque entendía que, si el plan dependía del disfraz, el respeto era la costura. Ensayaron 3 frases que no mentían pero tampoco abrían puertas. Conocerse en el barco, admiración por el trabajo ajeno, un proyecto en marcha llamado Mareas. Bastó con eso para que el corazón de ella disminuyera una pulsación. La sala de máquinas recibió a la comitiva con una humedad densa y un ruido grave, que lo ocupaba todo sin pedir disculpas. El jefe de mantenimiento explicó válvulas y consumos. El fotógrafo buscó reflejos en las superficies pulidas. Y, justo cuando un periodista preguntó por el compromiso familiar, el micrófono del portavoz se apagó con un chasquido inútil. Hubo una pausa que para Uxía duró más que el invierno en la ría. Respiró una vez, recordó la señal de la barandilla, pero no la usó. Dijo, con una voz que eligió salir limpia, que Mareas sería accesible desde la puerta con rampa suave y menús en letra grande, que su madre le enseñó una calda de naranja que cura días malos porque obliga a esperar el punto exacto del azúcar, que la lengua de signos no es un adorno, es una llave. 2 frases, 3 quizás, nada heroico. Y sin embargo el ambiente cambió. El periodista asentía, el fotógrafo bajo el brazo, y Pedro Ruán
Inclinó apenas la cabeza como quien reconoce un tipo de valor que no se compra. No era amor, era la evidencia de que, cuando ella hablaba de lo que sabía con las manos, la vitrina perdía filo. La presión de la inversión se aflojó medio milímetro, suficiente para que el plan siguiera respirando. Al caer la tarde, Uxía recibió un correo de Zósimo con asunto cortés y adjuntos prolijos. Un dossier con su red de proyectos, fotos de cafeterías luminosas y, escondido entre PDFs, un borrador de convenio que pedía su firma para avanzar compromisos a cambio de una dotación inicial. Lo extraño no fue la propuesta, sino las sombras pegadas a su letra. Un anexo insinuaba inquietudes sobre el uso de fondos en la esfera de Pedro Ruán y traía, como quien no quiere la cosa, un formato de denuncia prellenado para facilitar trámites si alguna irregularidad aflorase. Uxía se detuvo ahí, volvió al principio, cotejó direcciones y encontró un número de identificación fiscal que correspondía a una sociedad disuelta hacía un año, según un registro que recordaba de sus búsquedas nocturnas sobre proveedores. No tenía pruebas concluyentes, pero sí el olor agrio de algo mal guardado. Escribió en su cuaderno una frase que la ayudaba a pensar: quien trae ayuda no trae también el formulario para acusar. Guardó los archivos en una carpeta con nombre anodino. Se los reenvió a una cuenta personal por seguridad y decidió observar sin avisar, como quien deja cocer a fuego lento para que la espuma suba y revele lo que flota. La jornada siguiente estaba marcada por la cena benéfica en Ibiza, un evento con subasta silenciosa donde ella debía aportar un lote de postres y presencia mesurada. Pasó la mañana ajustando una versión nueva de su postre: naranjas amargas en calda con 3 aceites, uno casi imperceptible para dar brillo, otro afrutado para memoria, otro denso para sostén. Quería que cada cucharada contara algo sin gritar. Mientras cortaba, pensó en una estrategia que no aprendió en manuales. Si Zósimo se acercaba con promesas públicas, ella lo invitaría a pujar en nombre de sus cafeterías comunitarias y le pediría, en voz suficiente para una mesa cercana, que detallara su CIF y los destinos de la donación. Si dudaba, el silencio haría el resto. Antes del almuerzo, buscó a Pedro Ruán en una sala vacía y le dijo, en 2 frases medidas, que tenía indicios de juego sucio y que, si el momento pedía exposición, ella hablaría. Él sostuvo la mirada, y el control, esa armadura que le servía para casi todo, pareció pesarle un poco más. Si hay que elegir entre resguardo y verdad, elegiremos en público, concedió, no como epifanía, sino como plan de contingencia. Uxía salió de allí contando pasos, repasando en su cabeza la disposición de mesas, salidas y rincones con menos ruido, preparando el cuerpo para una noche que no iba a perdonar improvisaciones. La tarde de Ibiza llegó con un cielo tan claro que parecía exigir precisión a todo el mundo, y el hotel que hospedaba la subasta silenciosa exhalaba ese orden caro que no admite manchas ni improvisaciones. Uxía, que llevaba un vestido sencillo con los hombros apenas cubiertos y unas zapatillas discretas para no traicionar su equilibrio, instaló sus bandejas en una mesa lateral, lejos de los focos pero dentro del mapa de circulación. Alisó con la espátula el brillo de la calda en cada gajo de naranja, acomodó tarjetitas con letras grandes y limpias, sin frutos secos, apto para intolerantes a lactosa, y respiró 3 veces antes de levantar la cabeza. Pedro Ruán llegó puntualmente con su equipo, traje sin textura, reloj sin ostentación, y le preguntó sin palabras si estaba lista. Bastó un gesto mínimo de cejas. La sala se llenó de conversaciones que sonaban a promesas futuras más que a presente, y los organizadores explicaron que lo recaudado iría a becas de formación técnica para jóvenes de la isla. Zósimo Laredo apareció como si ya hubiera estado allí desde siempre, con su sonrisa tibia y una carpeta demasiado impecable. Saludó a 3 fotógrafos, se detuvo 2 segundos frente a la mesa de Uxía, elogió el aroma sin tocar y dejó caer que esa noche anunciaría una alianza preciosa con una pequeña gran emprendedora. Ella asintió sin ofrecerle escenario. Sabía que algunos anuncios se deshacen si no encuentran eco.
El formato de la subasta favorecía la discreción, hojas con números y líneas en blanco junto a cada pieza, copas que iban y venían sin molestar, músicos en un rincón tocando algo que no exigía atención. Uxía evaluó su momento cuando notó que un grupo de donantes, 2 parejas mayores y un empresario joven, se ubicaban cerca de su mesa hablando de proyectos barriales. Invitó, con la voz justa, a probar el postre y contó en 2 frases su idea de cafetería-librería con accesibilidad plena, sin mencionar cifras ni halagos. El grupo agradeció el tono sin marketing. Entonces Zósimo se acercó con un gesto de anfitrión y propuso, en voz suficiente para esa mesa y la contigua, que su fundación estuviera dispuesta a una dotación inicial para mareas, además de replicar el modelo en 3 barrios periféricos. Mientras hablaba, deslizó su carpeta y ofreció un borrador de convenio, solo para agilizar sin presión. Ella aceptó la carpeta, la abrió como quien huele la leche antes de calentarla, y preguntó con cortesía por el CIF de la entidad y por el destino exacto de las donaciones anteriores. Pidió, ya de paso, que anotara allí mismo la ruta auditada de los fondos. Fue un movimiento simple que cambió la geometría de la conversación. 2 donantes se inclinaron para mirar. Un fotógrafo levantó la cámara y Pedro Ruán, a 10 pasos, dejó de hablar para escuchar el crujido del papel en manos de una mujer que parecía haberse cansado de ocultarse. Zósimo sostuvo el tipo con habilidad, como era de esperarse. Dijo que los detalles se afinaban después, que la transparencia era una bandera, que lo importante era el compromiso público esa noche para multiplicar el efecto. Sacó un documento y señaló una cláusula que mencionaba colaboraciones con redes empresariales, donde aparecía, sin nombrarlo, abiertamente, el conglomerado de Pedro Ruán. Fue entonces cuando Uxía eligió el filo de su pregunta, no como ataque sino como higiene. Explicó que había visto en el borrador un número de identificación vinculado a una sociedad extinguida y que el anexo de denuncia prellenada era como mínimo una imprudencia si lo que se buscaba era cooperación. Sugirió que, antes de firmar cualquier gesto, se usara la plataforma de la propia gala para formalizar una donación en depósito bajo supervisión del 1900 auditor presente, con trazabilidad publicada. El silencio no fue agresivo, fue atento. Un organizador se acercó con el responsable de auditoría, un hombre de gafas finas y manos tranquilas, que revisó la hoja y pidió tiempo para verificar el CIF en su terminal. Zósimo sonrió con un matiz nuevo, menos cómodo, y propuso brindar mientras resolvemos minucias. Nadie brindó. La sala, sin estridencias, había pasado de fiesta a examen. El auditor tardó lo suficiente como para que el murmullo subiera, medio grado, y cuando volvió lo hizo con una frase seca que no necesitó adornos. La entidad a la que remitía el CIF ya no estaba activa. Había otra con nombre similar, registrada en un domicilio diferente, con una gerencia que no coincidía con la carpeta. Zósimo intentó encajar la noticia en un relato de reestructuración administrativa, esas palabras que sirven para casi cualquier hueco, y sacó como defensa un papel donde se insinuaba que ciertas áreas del conglomerado de Pedro Ruán habían movido fondos internos con opacidad. Habló de deber cívico y de evitar idolatrías corporativas. La maniobra era clara. Si el convenio caía, dejaría flotando sospechas útiles. Uxía miró a Pedro en busca de esa señal pactada que les permitía reconfigurar el escenario, y él, que había construido su carrera evitando el teatro, eligió un camino que le costaba. Pidió el micrófono al presentador, con calma, y dijo que cualquier insinuación sobre su grupo debía ser investigada sin dilación, que ponía a disposición en tiempo real los extractos relacionados con la gala a través del auditor, y que además, si el público lo consideraba oportuno, comprometería esa misma noche un fondo permanente para proyectos de accesibilidad barrial, gobernado por un comité independiente en el que Uxía no tendría obligación alguna de participar. No hubo discurso heroico, hubo un desarme controlado del yo, y la sala, que venía en tensión, respiró de otra manera. Ese gesto movió el tablero. Alguien aplaudió una sola vez, más como señal de reanudación que de fanatismo,
y el presentador tomó la palabra para reconducir la subasta. Zósimo pidió intervenir y aceptó, de mala gana camuflada, la verificación completa de sus papeles para esa misma semana. Dejó prometido un aporte que ya no parecía suyo, sino prenda de una reputación que patinaba. Uxía, en ese clima, tomó apenas el borde del micrófono para no entrar en monólogo y dijo algo que no acusaba a nadie, pero ordenaba la mirada: que las cocinas comunitarias no existen para lavar imágenes, que Mareas nacería con puertas abiertas y libros al alcance, y que si esa noche alguien quería ayudar, podía hacerlo nombrando las cosas por su nombre y dejando rastro limpio. Habló del perfume de su postre para quebrar la rigidez, explicó el porqué de las letras grandes en las tarjetas y cerró con una frase que la sustentaba desde Vigo: quien de verdad quiere acercarse, aprende el idioma del otro. No hubo épica, hubo humanidad en voz baja. Pedro Ruán no sonrió, pero se le notó una grieta en la armadura, esa hendidura rara por donde entra el aire cuando uno decide perder un poco de control para ganar un poco de verdad. Y en esa grieta, sin música y sin brillos, la noche dejó claro que ya no iba a obedecer a quien trajera la carpeta más pulida. La mañana después de la gala no tuvo resaca ni euforia, tuvo verificaciones. El auditor envió un correo con pasos claros y plazos inmediatos. La organización de la subasta compartió el acta con firmas y la promesa de trazabilidad pública. El equipo de Pedro Ruán, más silencioso que de costumbre, cruzó llamadas con su departamento legal para abrir en tiempo real lo que pudiera ser abierto sin comprometer terceros. Uxía despertó antes del aviso del móvil, con la sensación de haber cocinado para demasiados ojos y aún así, no haber perdido del todo su manera de medir el azúcar. Desayunó de pie, en la cocina de tripulación, y notó que las manos le temblaban menos que la noche anterior. No porque le gustara la exposición, sino porque había sobrevivido a ella sin traicionarse. Recibió un mensaje de su hermana, un video breve con una sonrisa grande y 2 palabras escritas en un cuaderno: orgullo tranquilo. Lo guardó como quien guarda un fósil de calma. Pedro se cruzó con ella en el corredor, sin séquito, y hubo entre ambos un reconocimiento práctico. Aquello ya no era un experimento, era un recorrido con protocolos. El itinerario marcaba Valencia en menos de 24 horas, para una reunión decisiva con autoridades portuarias y un bloque de inversores que pedían señales concluyentes. No iba a haber ensayo general, solo la precisión de cada paso. Valencia se presentó desde el mar como un dibujo técnico: grúas altas, líneas rectas, contenedores apilados con un orden que pretendía ser definitivo. El crucero atracó a media tarde y el equipo de Pedro trasladó el operativo a una sala de conferencias en un edificio de vidrio que devolvía el sol como un espejo obstinado. Uxía caminó por ese hall con el cuerpo ajustado a su señal interna de emergencia. Hombros bajos, mirada ni arriba ni abajo, respiración por nariz. Sabía que su función no era hablar mucho, sino existir con coherencia. Sin embargo, Comunicaciones le advirtió de un rumor que había empezado a moverse. Una cuenta anónima en redes sugería que el noviazgo era fachada para lavar imagen corporativa y anexaba capturas manipuladas del borrador de Zósimo como si fueran pruebas definitivas. El riesgo no era solo de reputación, era emocional, porque la convertía a ella en arco decorativo de un relato sucio. Pedro, que detestaba reaccionar en caliente, aceptó activar la señal pactada. Si Uxía tocaba 2 veces el bolsillo del delantal invisible, imaginario hoy pero presente en su gesto, él y su portavoz absorberían la atención y la dirigirían a procedimientos verificables. No prometió blindaje, ofreció estructura, esa forma de cuidado que a veces vale más que un abrazo en público. A media tarde, la primera tanda de entrevistas improvisadas tensó el aire. 2 periodistas locales insistieron en el falso compromiso. El equipo legal respondió con frases secas sobre diligencias y auditorías, y un blog sensacionalista publicó un titular que exigía clics: la cocinera del barco y el magnate del puerto, receta para encubrir. Uxía sintió la vieja náusea de la vitrina, y sin embargo, optó por una acción mínima que era su manera de intervenir. Pidió a Catherine una mesa aparte,
Sacó de su bolsa 3 frascos de calda que había preparado para obsequios discretos y presentó un gesto sin discurso, ofreciendo cucharadas pequeñas a periodistas y personal del puerto, mientras explicaba, en 2 frases claras, qué era mareas y por qué su prioridad era accesibilidad, no alfombras ni selfies. No buscaba convencer, buscaba corregir el foco. La responsable de comunicación del puerto tomó nota, quizá entendiendo que la humanidad, bien dosificada, desactiva algunas torpezas. Pedro, a distancia, sostenía el perímetro con datos, plazos, fianzas, cumplimiento medioambiental. Cada cifra funcionaba como una barrera contra la novela ajena. En paralelo, Zósimo filtró desde una cuenta hermana un gráfico que insinuaba desvíos sin firmar la acusación. La maniobra se notaba. Ensuciar el agua para que beber duela. La reunión formal con inversores y autoridades se celebró en una sala fría, micrófonos de cuello de ganso y vasos de agua que nadie tocaba. Las intervenciones siguieron el guión previsto, hasta que un representante, con educación impecable, pidió una confirmación humana del compromiso. Palabras que se parecen a caricia, pero son control. Todos miraron a Uxía. Ella consideró por un segundo la señal de escape, pero eligió quedarse. Dijo, sin adornos, que el acuerdo había nacido como un arreglo temporal por motivos que no ignoraban, que aceptó porque quería abrir mareas con accesibilidad total y talleres gratuitos, y que, si el proceso exigía un grado mayor de exposición, se haría en los términos publicados y con límites que protegieran a su hermana y a su abuela. No romantizó, definió. Añadió que la donación anunciada en Ibiza ya estaba en custodia bajo auditoría, que cualquier convenio futuro debería pasar por el mismo filtro y que no firmaría papeles con cláusulas que mezclaran filantropía con guerra reputacional. El representante asintió con una mezcla de alivio y cálculo, y alguien anotó que a veces el valor de una concesión no está solo en la obra, sino en la gobernanza de quienes la sostienen. Pedro no intervino para rescatarla, intervino después, para reconocer que esa honestidad era parte del activo que querían proteger. Fue la primera vez que su voz sonó menos metálica. Al caer la noche, cuando el edificio de vidrio quedó casi vacío y la ciudad encendió una luz ancha sobre el puerto, Uxía regresó al barco con un cansancio pulcro, de esos que no humillan. Preparó para la tripulación una olla grande de arroz con cáscaras de naranja y un sofrito que olía a domingo. Cocinar otra vez ordenó su respiración. Pedro apareció en la puerta como quien no encuentra un lugar donde amarrar el día, y se quedó en silencio, observando el vapor que subía. No hizo discursos ni balances. Agradeció con un gesto y probó un bocado de pie, mirando hacia el ojo de buey. Uxía le dijo que quería un anexo al contrato, una cláusula de salida inmediata si la exposición se volvía arma contra terceros, y otra que comprometiera recursos a intérpretes en los eventos, donde ella fuera nombrada. Él aceptó sin negociar, aunque se notó el peso que eso implicaba en su tablero. No hubo intimidad fuera de lugar, hubo profesionalidad con bordes blandos, esa zona donde la gente se reconoce como gente. En el muelle, a distancia, Zósimo conversaba con un hombre delgado que fumaba sin apuro. Se retiraron en un coche oscuro, dejando en el aire un plan todavía sin forma pero con intención. Y Uxía, antes de dormir, escribió en su cuaderno una verdad que le ardía. La próxima vez no bastará con oler la leche. Habrá que abrir la nevera delante de todos. La mañana siguiente trajo un sol que se comportaba como supervisor, blanco y puntual, y el crucero anunció una actividad en la piscina para acercar a benefactores y tripulación ejemplar. Uxía sabía que aquello significaba fotos con sonrisas medidas y un borde de exhibición que lastimaba su nuca, pero aceptó porque el contrato no era una abstracción, tenía fechas y consecuencias. Eligió un vestido de tela, resistente, zapatillas que la volvieran estable, y memorizó las salidas laterales de cubierta por si el cuerpo pedía huir. El ambiente olía a cloro, crema solar y fruta cortada. Por los altavoces sonaba una música que no invadía pero insinuaba. Zósimo apareció con camisa clara y gafas de sol, que reflejaban más de lo que miraban.
y se mezcló con los fotógrafos improvisados como si fuese dueño del guión. Un camarero, nuevo, nervioso, tropezó con una bandeja y el jugo de naranja cayó sobre el hombro de Uxía, lo bastante visible para que la imagen prometiera un titular fácil: novia en apuros, magnate al rescate. Ella sostuvo el equilibrio sin pedir ayuda, pidió una toalla con voz seca y se secó a un lado, empeñada en no alimentar el clic. Mientras exprimía el paño, vio a lo lejos un gesto rápido. El mismo camarero recibiendo, como al descuido, un sobre del asistente de un hombre que no era de la tripulación. Anotó la escena en su memoria con la pulcritud con que anota una receta. Ingrediente: mano, camino. Por la tarde el clima cambió con humor de acero, y el capitán avisó de mar combativa. Las olas golpearon el casco con una cadencia que imponía silencio a cualquier frivolidad. La cubierta de tripulación sufrió una pequeña inundación por una válvula caprichosa, y seguridad reubicó a varios trabajadores en camarotes libres de la zona VIP. A Uxía le asignaron una suite contigua a la de Pedro, un empujón logístico hacia la proximidad que ella siempre había evitado. Siento. Pasillo olía a moqueta limpia y madera cara, un olor que a algunos les calma y a otros les recuerda que no pertenecen. Establecieron límites con la misma claridad con que se enumera un inventario: tocar a la puerta, no cruzar horarios, mantener la distancia profesional en todo momento. La tormenta, sin embargo, imponía escuchar la misma música grave del agua, y esa coincidencia desarmó una capa de hielo. Uxía improvisó una sopa con lo que encontró en la kitchenette: cebolla, un hilo de aceite, pan endurecido vuelto crujiente, y la compartió con un pudor vivo. Pedro comió en silencio, quizás sorprendido por ese sabor sin pretensión que, a su modo, ordena. Él habló poco, pero lo justo para dejar ver algo que rara vez mostraba: que le aterraba más perder el control de los tiempos que perder dinero, que no sabía si esta exposición era un precio o una inversión emocional. Uxía no respondió con consuelo, respondió con método: respirar a la misma velocidad, ordenar la mesa, dejar que el vapor hiciera de cortina. Afuera, el mar aprendía su propia coreografía. El amanecer llegó con cielos limpios y el rumor nuevo de un archivo filtrado en redes, una factura que vinculaba una donación reciente del conglomerado de Pedro con una empresa fantasma, presentada como bomba moral. Uxía reconoció al vuelo la estética del documento: bordes demasiado perfectos, tipografía de manual y una sombra de compresión que delataba montaje. Esa mañana no cocinó para escapar, cocinó para pensar, y mientras preparaba un café que sabía a paso firme, escribió en su cuaderno una lista de cotejos: sello de agua, metadatos, cadena de custodia, trazabilidad del auditor. Propuso al equipo algo tan simple como difícil de ejecutar en caliente: publicar en un portal abierto y temporal el ledger de las donaciones involucradas en la gala, con nombres tapados donde la ley lo exigiera y un enlace verificado por el auditor. Además, ofrecer una sesión breve con prensa para explicar el proceso como si se explicara una receta, paso a paso, sin adjetivos. Al mismo tiempo, envió a Zósimo un correo cordial invitándolo a una cata solidaria privada al llegar a Marsella, con 3 donantes y el auditor conectados. La excusa era pensar la expansión de cafeterías inclusivas. La intención real: medir hasta dónde llegaba su guión. No avisó a todos de ese correo. Sabía que, a veces, se cocina mejor con fuego controlado y menos miradas. Marsella los recibió con olor a puerto antiguo y pintura fresca, una mezcla que a Uxía le pareció honesta, lo que fue y lo que se prueba ahora. La cata se montó en una sala pequeña del hotel, mesa redonda y vasos de agua que sí se bebían. Zósimo llegó sin sobre, como si la piscina no hubiera existido, con un discurso pulcro que prometía replicar mareas en barrios sensibles. Uxía colocó frente a él una carpeta con la factura filtrada impresa y le pidió, con cortesía de cocina, que explicara cómo había obtenido ese documento y por qué la empresa receptora no coincidía con los registros actuales. Señaló sin teatralidad la ausencia de un microrrelieve en el sello y la incongruencia de los metadatos que el auditor había recuperado del archivo circulado en redes. El primer donante frunció el ceño. El segundo pidió calma.
El tercero preguntó por la ruta exacta del dinero. Zósimo intentó reencauzar con palabras que ya conocían: reestructuración, celo civil, transparencia, y deslizó, como siempre, el intento de ligar a Pedro con sombras operativas. Entonces Pedro hizo algo poco habitual en su manual. En lugar de interponerse con su voz, se retiró medio paso y dejó que la escena se centrara en la mujer que había decidido no huir de la vitrina. Uxía habló de su madre, no para emocionar, sino para documentar el origen de su método. Esperar el punto exacto del azúcar, no dejar que hierva a rabia. Ese tono desmontó más que cualquier gesto de fuerza. La respuesta de Zósimo fue la retirada elegante que precede a un contraataque. Aceptó la revisión integral, prometió aclarar equívocos, y se marchó con el mismo perfume que había traído, dejando tras de sí la sospecha de que necesitaba otro escenario para su historia. La sala se quedó con un ruido leve de respiraciones sueltas, y el auditor habló de plazos, de oficios, de la fea pero necesaria tarea de poner fechas a la verdad. Pedro firmó en ese mismo hotel los documentos para constituir formalmente el Fondo de Accesibilidad con Gobernanza Independiente, una sesión de control que a él le dolía por hábito y le aliviaba por cansancio. Uxía sintió el agotamiento como una arena fina en la garganta y pidió un vaso de agua, nada más. En su cuaderno escribió 3 líneas que la mantenían en eje: nombrar, medir, dejar rastro. Pedro la alcanzó en el pasillo y, sin la coraza habitual, le preguntó qué necesitaba para seguir. Ella respondió con una lista práctica: intérpretes confirmados sin excusas, un espacio de descanso real antes de cada exposición y el compromiso de no usar su nombre para tapar grietas antiguas. Él dijo que sí con una seriedad que por fin no sonaba a cálculo. Quedaban días de travesía y un rumor de fin rondando las paredes. Lo pactado iba a terminar, pero algo había cambiado de sitio dentro de ambos, y ese desplazamiento ya no se revertía solo con firma. El día posterior a Marsella trajo una agenda con apariencia doméstica y filo político, una demostración de cocina inclusiva en el comedor del barco para un grupo de jóvenes de un barrio cercano, retransmitida por el canal interno y por 2 medios locales que buscaban historias que no olieran a propaganda. Uxía eligió una receta que enseñaba método más que truco: bizcochos individuales con etiquetas grandes, pictogramas de alérgenos y una versión sin gluten que no se sintiera castigo, y colocó, como siempre, el cuaderno de su madre cerca, no para exhibirlo, sino para recordar de dónde venía cada gesto. La sala olía a vainilla, cáscara de cítrico y nervio contenido. Los chicos preguntaban con curiosidad franca. Los técnicos ajustaban micrófonos sin invadir, y Pedro observaba desde el fondo, con ese modo de estar que no compite, pero cuida el perímetro. Fue entonces cuando algo menos visible que el azúcar quiso estropearlo todo. Una botella de licor apareció junto a los ingredientes, sin que nadie la hubiera pedido, abierta y con una etiqueta mal pegada. El camarero nervioso de la piscina rondaba la mesa con ruedas que llevaba y traía cuencos sin destino claro. Uxía notó el detalle por costumbre aprendida. Los frascos que no estaban al principio del mise en place no debían existir, y guardó la botella en una caja con tapa, marcándola con un papel: no usar, revisar. La demostración siguió, pero esa alerta se volvió latido de fondo. La repostería avanzó por estaciones: pesar, mezclar, verter. Cada paso explicado con frases cortas, apoyadas en gestos, con un intérprete de lengua de signos contratado por el nuevo fondo, que ya empezaba a funcionar de verdad. Uxía se permitió una pausa para alinear las bandejas y notó que el camarero, el mismo del jugo derramado, consultaba su teléfono con ansiedad y se movía en zigzag como quien espera una señal. El asistente de Pedro recibió un mensaje y salió del salón. Volvió con seguridad y el auditor, que había subido al barco para preparar la siguiente escala en Barcelona. Revisaron discretamente la caja con la botella y cruzaron números de serie de la tripulación. El registro no coincidía con el inventario. No hubo acusaciones públicas ni teatralidad. Se decidió, con frialdad útil, detener el uso de cualquier insumo no listado y repetir en cámara la importancia de la trazabilidad como parte de la clase.
Uxía mostró sin dramatismo cómo se etiqueta un lote y se descarta otro. Lo hizo con la claridad de quien sabe que la confianza no se pide, se documenta. En el borde del salón, Zósimo observaba sin participar, fingiendo interés por la pedagogía pero midiendo el efecto del incidente que no pudo nacer. Un fotógrafo captó su perfil, tenso. No era prueba, pero sí una nota al margen que el día conservaría. La tripulación decidió terminar la actividad con una degustación pequeña y un gesto de cierre. Publicar en la web del fondo el protocolo de insumos del barco, con permisos del capitán, como ejemplo de transparencia útil. Ese mismo mediodía, la cuenta anónima que venía agitándose difundió un montaje torpe de Uxía, sosteniendo la botella prohibida, recortada de un fotograma donde la guardaba para revisión. El texto sugería: engaño dulce, licor oculto, noviazgo de mentira. Esa suma que busca ruido más que lógica. Pedro, que solía responder a ataques con abogados y tiempo, eligió esta vez otra vía en consulta con ella. Salió a cámara en el salón ya vacío, con el horno aún tibio detrás, y explicó que el compromiso público había nacido contractual, que ninguno de los dos lo escondía, y que el proyecto común se había desplazado desde el cálculo hacia una forma de trabajo compartido que quería sobrevivir al papel. Añadió con números y documentos a la vista el camino que seguirían las donaciones. No pidió afecto ni absoluciones, pidió precisión. Uxía, a su lado, mostró el registro de insumos, explicó por qué una botella fuera del listado se retira aunque huela a tentación, y cerró diciendo que, si alguien trae dudas reales, encontrará respuesta. Si trae trampas, encontrará procedimiento. La transmisión no cambió Internet, pero cambió la sala. El equipo respiró con menos miedo a la siguiente curva. Enomam, tarde cayó con promesa de escala en Barcelona, y con una notificación legal que parecía esperar el momento exacto para morder. Un requerimiento preliminar de la Oficina Anticorrupción Local, activado por un denunciante protegido, pedía que el conglomerado de Pedro aportara en 48 horas cierta documentación interna relacionada con la gala y con contratos de servicios periféricos del puerto. La fecha no era casual. Las firmas de la concesión se jugaban en ese mismo margen. Uxía leyó el requerimiento como quien lee una receta extranjera, paso a paso, sin pánico, detectando ingredientes imposibles y tiempos maliciosos. Propuso convertir el apuro en un escenario. En Barcelona, antes de la reunión de cierre, convocar un encuentro público con el auditor, abrir en directo lo que la ley permitiera y, sobre todo, exponer la cadena de decisiones que los había traído hasta allí, con el capítulo incómodo del contrato en primera línea. Pedro escuchó con la mandíbula tensa y aceptó, sabiendo que la vulnerabilidad era una puerta que no se puede entreabrir sin que el viento haga de las suyas. El capitán cedió el salón principal a primera hora. Comunicaciones del puerto, reacias al principio, comprendieron que era mejor ordenar el barro que fingir piso seco. Zósimo, avisado por sus propias antenas, reservó un espacio en un hotel cercano para una rueda de prensa paralela. El tablero volvía a moverse. Esa noche, con el barco cortando un mar que se había calmado, los pasillos de la zona VIP se sintieron menos hostiles que días atrás, quizá porque la proximidad impuesta había ido derivando en una convivencia que no pedía permiso a las etiquetas. Uxía preparó para sí una infusión y encontró en la bandeja del pasillo una caja pequeña sin remitente. Dentro, un juego de medidas de acero grabado con el nombre Mareas y una tarjeta sin firmas, para que la exactitud no se pierda por el ruido. No era un gesto de Zósimo, tampoco de un fan. Pedro apareció en el extremo del BIN 900 corredor y sin atribuirse nada, dijo que la precisión era el único lujo que no pensaba recortar. Ella sonrió poco, lo justo, y volvió a su camarote con el peso conocido de lo que estaba por venir. Barcelona, con su mezcla de puerto y escaparate, iba a decidir más que una concesión. Escribió en su cuaderno las 3 palabras que venía repitiendo como quien se ata los cordones: nombrar, medir, dejar rastro. Durmió a saltos, pero sin pesadillas, y cuando el amanecer dibujó la costa, supo que la
Cocina no sería ese día solo un lugar de refugio. Sería, otra vez, el idioma desde el cual decir la verdad sin gritar. Barcelona los recibió con el brillo pulido de una ciudad que entiende las vitrinas y también los oficios, y a primera hora, el salón principal del barco se convirtió en una mesa larga de pruebas, pantallas con documentos, el auditor con terminal abierta, la responsable de comunicación del puerto, 2 intérpretes de lengua de signos y un moderador que marcó, con voz neutra, el orden del día. Uxía entró contando los pasos sin exagerar, con el cuaderno de su madre en la mochila y una blusa sencilla que no llamaba, decidida a sostenerse desde el método. Pedro llegó con el gesto de siempre, pero con un matiz menos defensivo en la mirada. Parecía aceptar que aquel era un territorio donde la elegancia no servía si no había rastro. El plan era claro: abrir los registros relacionados con la gala, explicar el circuito de donaciones, responder preguntas y, si aparecían insinuaciones, conducirlas hacia verificación en vivo. Paralelamente, Zósimo había convocado su rueda de prensa a 3 calles, y la cuenta anónima prometía revelaciones a la misma hora. La sensación de trampa coreografiada estaba allí, como el olor a mar que no se puede quitar de las manos. Uxía se paró al lado del auditor, no como escudo, sino como traductora de un lenguaje que a veces asusta. Pasos, medidas, etiquetas, nombrar, medir, dejar rastro. Se recordó, como quien ajusta el nudo del delantal invisible. El moderador abrió turno y el auditor proyectó el ledger de las donaciones hechas en Ibiza. Montos, fecha, entidad depositaria, condición de custodia, firma digital, cada línea con su comprobante. Uxía tomó la palabra para explicar, sin dramatismo, cómo se documenta un insumo y por qué una botella fuera de inventario se retira por protocolo. Mostró la foto de la etiqueta mal pegada, explicó el cruce con registros internos y la decisión de convertir el incidente en una lección abierta. Un periodista preguntó si el noviazgo era fachada y si aquella transparencia no era maquillaje. Ella sostuvo la mirada y respondió con una frase que no pedía indulgencia. El acuerdo nació contractual y hoy, de cara, se convertía en un trabajo compartido que no necesitaba romance para existir. Añadió que el Fondo de Accesibilidad ya había financiado intérpretes y que Mareas no aceptaría un euro que no pudiera defender ante cualquiera. Pedro intervino después, no para rescatar, sino para aportar números de la concesión y compromisos ambientales. Por primera vez, su voz sonó menos reversible. En paralelo, la rueda de Zósimo arrancó con un video editado donde el camarero nervioso aparecía colocando la botella junto a la mesa y un subtítulo sugería: tolerancia selectiva. La pieza estaba hecha para escocer. El equipo legal pidió detener el video en Barcelona por respeto a la investigación. El moderador, consciente del equilibrio, autorizó en cambio un cotejo inmediato. Seguridad del barco llamó al camarero. Llegó pálido, con los hombros hundidos y el móvil vibrando en el bolsillo como un latido ajeno. Uxía lo reconoció y notó los dedos manchados con tinta, esa tinta de sellos baratos que uno no lleva a una sala donde todo se lava con detergente neutro. El auditor solicitó revisar los mensajes recibidos esa mañana, con consentimiento. El chico dudó, miró a Uxía como quien busca un lugar limpio donde apoyar una verdad, y asintió. En la pantalla aparecieron instrucciones precisas enviadas desde una cuenta recién creada que, enlazada por metadatos, coincidía con un dominio usado por una de las fundaciones pantalla vinculadas al grupo de Zósimo. Había capturas de la botella, un mapa del salón, notas sobre la ventana entre plano y plano de la retransmisión interna. Nada espectacular, pero suficiente para dibujar intención. Uxía no celebró. Pidió que se borrara el rostro del muchacho y que la responsabilidad se ubicara en quien diseñó el juego. Pedro, atento, hizo lo que pocas veces. Se quedó callado para que la escena hablara. Zósimo, al enterarse de que la sesión en el barco había empezado a mostrar costuras, redobló su apuesta desde el hotel. Presentó una denuncia formal, impresa con sellos recién pegados, y la entregó a un notario que parecía más incómodo que convencido. Comunicaciones del puerto, que ya no quería sorpresas,
Cruzó llamadas y pidió tiempo para verificar la entrada real de ese escrito en el registro correspondiente. La prisa del otro lado se volvió ruido. En el salón del barco, el auditor pidió 5 minutos para trazar el origen del dominio que alimentó la cuenta anónima. Volvió con un mapa técnico que unió 3 piezas: la sociedad extinguida mencionada en Ibiza, una agencia de comunicación contratada por la fundación de Zósimo y el proveedor que imprimió las etiquetas de la botella. Uxía, de pie, sostuvo el hilo con frases cortas, cuidando que cada afirmación tuviera su documento a la vista. No acusó al aire, señaló rutas. Pedro tomó el micrófono lo justo para decir que su conglomerado auditaba en paralelo cualquier sombra propia y que, si algún área hubiera abusado de su nombre para disputar favores, presentaría él mismo una nota al regulador. No sonaba a gesto teatral, sonaba a renuncia a la zona de confort. La pregunta final del moderador fue simple y punzante: ¿qué van a hacer con esto? Hoy, ahora. Y la respuesta no fue un plan a futuro, fue un acto en directo. Uxía propuso, y Pedro aceptó de inmediato, trasladar el cierre de la sesión a la explanada del puerto, abierta a vecinos y trabajadores, para firmar allí el documento de constitución plena del Fondo de Accesibilidad con comité independiente, frente a cámaras, y para entregar, en mano al representante de la Oficina Anticorrupción, una carpeta con los documentos solicitados, numerados y respaldados por el auditor. El capitán autorizó el desembarco, el puerto cedió un atril modesto, y en menos de una hora estaban los 2 frente a una mezcla de curiosos y prensa que quería primeras filas. Uxía habló desde su lugar de oficio. Dijo que la cocina le había enseñado a no servir nada que no pudiera explicar, que Mareas nacería con esa ética o no nacería, y que la exposición, que le dolía, era el precio de no dejar que otros escribieran en su nombre. Pedro firmó el fondo, cedió gobernanza, entregó la carpeta numerada y explicó que los tiempos de control también podían ser públicos sin devorar a las personas. Hubo aplausos que no parecían de fanáticos, sino de gente que, por una vez, veía un procedimiento completo. Y, sin embargo, debajo del aplauso, quedaba un sabor amargo. La certeza de que quien sabe trabajar las sombras no se rinde con un solo mediodía. La jornada no cerraba un capítulo, abría el tramo más difícil, ese donde la verdad resiste no por impacto, sino por persistencia. El día después del mediodía en el puerto no trajo descanso. Trajo el rumor de un último movimiento y la certeza de que el contrato de 15 días estaba ya cerca de su borde. Comunicaciones del puerto de Valencia adelantó que el comité que decidiría la concesión haría una sesión extraordinaria antes de que el crucero cerrara su travesía, y que el clima, tras lo de Barcelona, era menos hostil pero más exigente. Nadie quería teatro, todos pedían mecanismos. Uxía, que había aprendido a sostenerse con método, repasó su lista de nombrar, medir, dejar rastro, y añadió un cuarto verbo que le nacía del cansancio: cuidar. Cuidar la escena para que no se volviera un juicio público a su hermana. Cuidar el perímetro para que el trabajo no se disolviera en titulares de baja cocina. Cuidar esa zona nueva donde el control de Pedro Ruán había dado paso a una forma de presencia que, sin admitirlo, era compañía. Zósimo, por su parte, no se presentaba en persona desde el hotel. Enviaba comunicados que usaban palabras como prudencia y debido proceso, mientras su red de perfiles anónimos soltaba insinuaciones, con ritmo de gotera. El capitán ajustó horarios, el auditor preparó anexos, y el crucero volvió a encarar la ruta hacia Valencia con una calma de superficie que no engañaba a nadie. Por debajo, cada tornillo vibraba. La víspera del comité, una inspección rutinaria de seguridad en el barco encontró, en una taquilla de personal temporal, sobres con recibos de efectivo asociados a servicios que no existían. Los nombres eran falsos, pero la caligrafía de un par de notas coincidía con la de los papeles que habían circulado en Ibiza. El camarero nervioso pidió hablar sin cámaras y contó, con ese hilo de voz que ya no intenta salvarse del todo, que había recibido instrucciones, dinero y un guión de movimientos
con tiempos cronometrados para aparecer en planos útiles, que lo reclutó un hombre delgado que fumaba sin apuro, el mismo que Uxía había visto de lejos en el muelle. El auditor documentó sin teatralidad, la responsable legal del barco dio aviso formal, y el capitán cerró la taquilla con un precinto que parecía más simbólico que práctico. La verdad, cuando empieza a asomar, no cabe en metal. Uxía escuchó la confesión sin venganza, con cansancio. Pidió que el chico fuera protegido del linchamiento fácil y que la ruta de dinero se persiguiera hasta la firma que importaba. Pedro Ruán, que habría respondido otras veces con un gesto de autoridad, eligió el registro bajo. Ofreció recursos para asistencia legal del trabajador si se abría a colaborar y sostuvo delante del equipo que el escándalo no era parte de su plan de negocios. Era una frase simple, pero dicha en voz suya, pesaba. El día del comité amaneció con un cielo despojado y un aire de oficina que se filtraba incluso en las cubiertas del barco. La sesión se programó en la sede de la autoridad portuaria. Uxía viajó con el equipo en una furgoneta discreta, el cuaderno de su madre en la mochila y una caja de frascos con calda etiquetados, muestra educativa, porque a esas alturas, explicar era su refugio. La sala tenía mesas en U, micrófonos funcionales y sillas que no pedían glamour. En una esquina, un intérprete de lengua de signos esperó la señal de inicio. El presidente del comité abrió con formalidad y a los 10 minutos, una consejera planteó la pregunta que condensaba la tensión del mes: si el conglomerado de Pedro Ruán estaba dispuesto a someter la ejecución de la obra a un régimen de transparencia reforzada, con auditoría ciudadana, y si la estabilidad familiar exhibida no había sido un artefacto comunicacional. Hubo un segundo de aire denso. Pedro miró a Uxía sin pedir permiso. Ella, que no era parte del expediente, sostuvo la mirada con un gesto pequeño de asentir, y entonces él hizo lo que más le costaba. Dijo que la estabilidad había nacido como requisito absurdo, que no volvería a pagar ese peaje y que prefería que la concesión se cayera antes que sostenerla con un teatro. No fue heroico, fue caro. La sala cambió de oxígeno. Zósimo, que no había sido invitado, logró enviar a último minuto una carta de tercer interesado, con anexos diseñados para enturbiar. Copiaba fragmentos del video de la botella y un testimonio anónimo sobre supuestos favores en la preadjudicación. El comité aceptó recibirla por formalidad. La ley pedía escucharlo todo, y el ambiente volvió a tensarse. Fue entonces cuando Uxía, que sabía que el silencio también puede ser una forma de abandono, pidió permiso para hablar como ciudadana afectada por la maraña que se había tejido en torno a su nombre. No ofreció discursos, ofreció método. Describió el protocolo del Fondo de Accesibilidad, enumeró los controles aplicados en la gala, mostró, con pantallas del auditor, la ruta de cada donación y cerró con una idea que no usaba palabras de laboratorio, que la transparencia no era un espectáculo, era una mesa con libros abiertos y tiempo para leer. Una consejera mayor se inclinó hacia el micrófono y preguntó si estaría dispuesta a presentar talleres gratuitos para jóvenes del barrio en el primer tramo de obra. Uxía respondió que sí, que para eso existía Mareas. El murmullo, por primera vez, no sonó a juicio, sonó a agenda. Pedro, al lado, respiró con un peso que parecía irse acomodando a otra forma de vida. La votación no fue unánime, lo cual la volvió más creíble. El comité aprobó la concesión condicionada a un protocolo de transparencia reforzada, a la gobernanza independiente del fondo ya constituido y a una supervisión trimestral con informes públicos. Zósimo, privado del escenario, publicó un comunicado agrio que hablaba de connivencias y prometía litigios, pero sus perfiles anónimos perdieron ritmo cuando el camarero, asesorado, presentó declaración formal describiendo el guión recibido. En el muelle, después de la sesión, el equipo se dispersó en llamadas y Uxía se permitió, a solas, detrás de un contenedor, un minuto de temblor después de tantas horas de contención. El cuerpo cobró la factura que la mente había guardado para después. Pedro Ruán apareció a distancia,
sin séquito ni reloj a la vista, y no intentó decir lo que no sabía decir. Ofreció silencio y presencia, que a veces es la única manera de agradecer sin adueñarse del mérito. No hubo caricias ni promesas. Hubo un acuerdo nuevo que no necesitó papel, el de no arrastrarla otra vez a una vitrina innecesaria. Quedaban 5 días de travesía y una posibilidad que no habían querido nombrar por miedo a convertirla en obligación, que el contrato terminara y algo, sin etiquetas, siguiera. Los últimos días de travesía perdieron el brillo de los focos y ganaron la textura de las cosas útiles, listas de tareas, horarios cruzados, bandejas que iban del horno a la mesa como estaciones de un tren sin espectáculo. Uxía volvió a su cocina de bordo con la concentración de quien recupera un idioma aprendido a golpes suaves, medir sin prisa, hervir sin rabia, etiquetar cada frasco como si fuera una promesa. Pedro Ruán apareció menos rodeado de gente y más, atento a los bordes, como si hubiera entendido que el cuidado se nota en lo que no se ve. Pidió a logística que confirmara intérpretes para los próximos actos. Revisó en silencio la página del fondo. Anuló una foto oficial encubierta porque pedía demasiada intimidad para un cierre que debía ser sobrio. Entre ambos había un aire nuevo, no de romance, sino de complicidad a prueba de titulares. Compartían café en vasos de papel, hablaban lo justo del comité y guardaban lo esencial para después. Ella, que desconfiaba de los después, le pidió no prometer nada que no pudiera sostener en su vida real. Él dijo que podía sostener una cosa: no volver a usar su nombre como cortina. A veces, al pasar, sus hombros casi se rozaban, y ese casi protegía más que cualquier discurso. La tarde anterior al desembarque en Valencia firmaron, en una sala pequeña sin flores ni vistas, el cierre formal del acuerdo de noviazgo temporal. La abogada leyó cláusulas con su tono neutro. El asistente guardó copias en carpetas grises y el contrato quedó, por fin, convertido en pasado comprobable. No hubo anillos que devolver ni fotos que romper. Había, en cambio, un montón de decisiones nuevas naciendo en voz baja. Uxía pidió un anexo mínimo, que el fondo garantizara un cupo estable para intérpretes y que los talleres de mareas tuvieran prioridad en barrios donde el mar es visto de lejos. Pedro aceptó, y al firmar, deslizó una nota en el margen, escrita con letra inclinada. El azúcar pide punto, no fuego. Era su manera torpe de decir que había entendido algo de ella. Antes de irse, preguntó si podía visitar Vigo cuando Mareas abriera. Ella dijo que sí, pero sin ceremonia, como un vecino más que pide un café y un libro de segunda mano. No se abrazaron. Se miraron como se mira una puerta que aún no se sabe si se abrirá desde dentro o desde fuera, y cada cual volvió a su tarea sin traicionar esa pregunta. El desembarco pareció una escena común: equipajes, instrucciones, aduanas, pero para ella tuvo un peso de inicio. Regresó a Vigo con la abuela que olía a sal y a paciencia, abrazó a su hermana con un cuidado que aparta el ruido, y salió a caminar el barrio para elegir un local que no fuese bonito antes que útil. Encontró uno con suelo resistente, luz lateral y una entrada ancha que pedía rampa. Lijó con amigos el marco de la puerta, pintó un letrero sobrio, Mareas, y colgó, a la altura de mirada de su hermana, un panel con pictogramas de la carta. Las estanterías se llenaron de libros donados, la caja registradora aprendió a sonar bajito, y el mostrador quedó a una altura que no exige puntillas. La primera tarde de ensayo, invitó a 3 jóvenes a montar bizcochos sin miedo, y a 2 vecinas mayores a leer en voz alta. El fondo pagó al intérprete con la puntualidad de quien entiende que la accesibilidad no es un lujo. Las redes, ruidosas durante la travesía, se fueron apagando en su teléfono como mareas que conocen su horario. Quedaba un hilo de mensajes, anónimos que ya no teñían su día. En un cajón, guardó la nota de Pedro, no como amuleto, sino como recuerdo de un método compartido: esperar el punto justo, incluso cuando duele. La resaca de los ataques trajo consecuencias visibles. La Oficina Anticorrupción abrió diligencias sobre la red de fundaciones Pantalla. El notario del hotel declaró lo incómodo que se había sentido. La agencia de comunicación que fabricó los montajes perdió contratos por hastío de sus clientes. Sósimo no se esfumó.
pero sus frases empezaron a sonar con esa cadencia de quien repite un guión que ya no convence. El camarero nervioso testificó con protección y consiguió, con ayuda del fondo y de la tripulación, una plaza en un curso de logística que lo sacó del borde. Uxía no se permitió odiarlo. Le bastó con que por fin hubiera nombres propios en papeles reales. A veces la asaltaba el miedo a que una nueva cuenta anónima apareciera. Entonces miraba el protocolo pegado junto a la cafetera y respiraba como antes de abrir el horno. Pedro cumplió sin estruendo. Publicó las actas del comité independiente, transfirió la primera partida anual a Mareas y rechazó en una reunión que jamás se filtró un consejo que le pedía capitalizar mejor lo emocional. Su gesto fue seco y suficiente. Algunas cosas no se capitalizan, se sostienen. Que un hombre como él dijera eso sin altavoz cambió cosas que no salen en balances. El día de la apertura de Mareas no tuvo alfombra ni discursos. Tuvo olor a masa, tibia, a tinta fresca y a libros con pasado. La abuela se sentó en la mesa cerca de la ventana. La hermana, con el intérprete, saludó a los primeros curiosos con una alegría que llenaba el local mejor que cualquier música. A media mañana, un hombre entró sin escolta ni traje. Llevaba camisa clara, un cansancio honesto en la mirada y un gesto que ya no quería controlar el aire. Pedro pidió un café y una porción de naranja en calda. Esperó de pie, leyó los carteles con calma, tocó con los dedos el canto rebajado del mostrador y sonrió casi imperceptible cuando vio la altura de la mesa de los niños. Uxía colocó el plato frente a él sin ceremonia y preguntó, solo con los ojos, si venía como cliente o como ruido. Él entendió y respondió, con la misma economía, cliente. Comió despacio, dejó al lado del plato un sobre con el acta del comité del fondo y un borrador de talleres en puerto para chicos que no pisan los muelles, y compró un libro usado de recetas caseras. Antes de salir, ella sacó de debajo del mostrador una hoja en blanco y, con un bolígrafo gordo, escribió el primer apunte del recetario público. Calda de naranja para días malos. Le acercó el bolígrafo a él. Pedro escribió debajo, esperar el punto juntos no obliga, acompaña. No hubo beso, hubo acuerdo. Y a su manera, eso fue más transformador que cualquier final con fuegos artificiales. Si esta historia te movió por dentro, apóyanos con un me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos relatos que transforman y acompañan. Al terminar este video verás otras historias emocionantes a la izquierda de tu pantalla. Elige una y sigue viajando con nosotros. Y cuéntanos en los comentarios qué te tocó más y por qué. Tu voz hace crecer esta comunidad.